Entonces aquí tenemos esta situación, que el lado derecho es un poquito más marcado, se ve aquí como un pequeño, hasta como un pequeño cleft. De Ujú. este lado un poquito menos, son situaciones que a la paciente le causan malestar estéticamente, su sonrisa era un poco alta y sensibilidad. Entonces, en este caso, lo que decidimos hacer fue simplemente hacer una especie de túnel, Órale. despegar, despegar el tejido gingival sin levantar las papilas y utilizar una sutura sostenida de resina. Bienvenidos a otro episodio del podcast dental de Odonto Academy. Yo soy el doctor Leo Márquez. Bienvenidos a otro episodio. En esta ocasión nos encontramos con la doctora Nere, que ella estuvo en el episodio 87. Nere, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Leo? Muy bien, de episodio 87 al episodio 107. Yo creí que te iba a tener en el podcast inmediatamente como en los 90 y pocos, pero la vida, estuviste muy ocupada, yo estuve muy ocupado. Te Sí. fuiste a Europa, empezaste a trabajar, ya tienes, ¿qué serán? Varios meses trabajando, 5 meses. Entonces, justamente 5 meses. el episodio, el anterior, no había empezado a trabajar. Entonces, ahorita ya llevo 5 meses y medio. Entonces, ya tengo algo de experiencia trabajando aquí en Estados Unidos. Entonces, pues, Perfecto. Entonces, en el episodio 87, Nerea nos estuvo contando su historia sobre cómo, primero, cómo fue que ella decidió estudiar periodoncia, cómo estudió en la UNAM, cómo estudió en Ohio State University. Y ahorita vamos a saltar esa parte porque pues ya se cubrió en otro podcast. Cuéntame, ¿cómo te fue en Europa? ay, pues muy padre. Muy, muy padre. Fuimos a 5 ciudades diferentes. Fui Mm. con mi esposo, estuvimos en Portugal, España, fuimos a Niza, yo me fui a Mónaco un día. Y luego en Italia terminamos en la boda de una de mis amigas de la residencia, a un lugar que se llama Monza. Ahí es donde están los de la Fórmula 1. Ahí es Ujú. donde hay un track. Después de que se acaba la residencia, toda la gente ya viaja, ya hace sus cosas, se casan. Es disfrutar. Apenas ahorita estoy como, ya estoy en el punto de mi vida en la que estoy contando los días. Me hace falta 753 días para mi graduación. Así que imagínate qué Se van tanto lo necesito. volando. Se van a pasar volando. Sí, muy Sí. bien. Entonces, ¿qué onda con tu trabajo? La última vez que platicamos contigo, estabas a punto de trabajar. Ujú. Cuéntanos así como bien rápido, este episodio, pues como ya todos los que nos están escuchando saben, es sobre recubrimientos radiculares y sobre tejido blando. Cuéntanos un poquito como cuál ha sido tu experiencia trabajando ya como especialista, como periodoncista aquí en este país. Pues es una experiencia muy bonita, es un poco diferente, obviamente diferente a la residencia porque el ritmo es diferente, el ritmo es más rápido. Aquí, en lugar de ver, en la residencia, por ejemplo, veíamos a lo mejor 2, 3 pacientes por turno y a lo mejor hacías, no sé, una cirugía y después veías a lo mejor un par de pacientes más o hacías a lo mejor 2 cirugías en la mañana, si te iba muy bien. Y en el turno de la tarde a lo mejor otros 3 pacientes, ¿no? Aquí estás viendo, tienes 2, 3 columnas de pacientes y a lo mejor en una sola mañana ves 15 pacientes o 12 pacientes, dependiendo. Entonces el ritmo es muy diferente. Hay días que puede llegar a ser un poco estresante, pero también es muy gratificante porque puedes ayudar a mucha gente y pues obviamente te vas haciendo más eficiente, vas midiendo mejor tus tiempos, vas haciendo procedimientos con eficiencia, más rapidez y eso también puede ayudar mucho a tu paciente para que se recupere mejor. Es muy bueno, ¿no? Y también desde el punto de vista económico, pues también es muy bueno. También. Oye, luego no me vas a dejar mentir, el hecho de que ya tengas asistentes y 2 o 3 personas que estén al pendiente de ti, que ellos están optimizando tu tiempo para que tú no tengas que mover ni un solo dedo limpiando o agendando o como volviendo a dar las explicaciones, entonces está bien padre. Ujú. Porque a mí sí me ha tocado los sábados yo trabajo, estoy haciendo el moonlighting, que es trabajando como dentista general, y siento que es hasta como un break, porque siento como que me apapacho, como que tengo asistentes. Y sí, o sea, hago muchos procedimientos dentales propiamente dichos, pero es como un buen balance de que, ok, no soy residente, pero al menos aquí estoy como trabajando bien rápido
y no tengo que mover ni un solo dedo. Todos están haciendo todo, todos toman las impresiones, traen al paciente. Entonces me imagino que está chido. Sí, las asistentes, la verdad es que yo veo que sin ellas no puedo hacer muchas cosas. Obviamente hay Ujú, cosas que pudiera hacer yo sola, como ver un paciente posoperatorio o hacer algo muy sencillo como una limpieza, eso no necesito un asistente, pero ellas son las rockstars, ellas hacen muchas cosas por nosotros y hacen ujú, que todo fluya, ¿no? Entonces, es una maravilla. En la residencia yo hacía un buen de cosas. ya, A lo mejor no limpiaba el instrumental, y a lo mejor no lo preparaba el instrumental, para eso teníamos asistentes, pero pues nosotros limpiábamos nuestro cubículo, acomodábamos nuestras cosas, o sea, hay muchas cosas que nosotros hacíamos que ahora, bueno, pues yo hasta incluso ahora las notas, ellas me las empiezan, yo las reviso. Entonces, hay ujú. muchas cosas que las asistentes, la verdad, son las rockstars. Perfecto, muy bien. Muy bien, entonces ya nos diste la actualización sobre tu vida, sobre lo que es trabajar como periodoncista, y pues estás en una ciudad que está bien divertida, como Austin está divertido. Yo me imagino que ya cuando estás empezando a tener los frutos de tu trabajo, que es como trabajar como un especialista, ya puedas como que disfrutar un poquito más de tu ambiente donde vives, porque tienes más tiempo y tienes pues más recursos y ya no estás como tan limitado ni de tiempo ni de recursos. Es Total. como te digo, me hacen falta 760 y pocos días o 50 y pocos, pero ya. ¿Quién está Es contando, verdad? glow up. Muy bien, Nere. Primero, antes que nada, vamos a hablar sobre injertos de tejidos, tejido conectivo y todos esos, pero primero, antes que nada, tú cuando vas a tus pacientes y hay recesión gingival, ¿cómo le explicas al paciente o cuando el paciente te dice, oye, doctora Robles, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué las encías se me están yendo para arriba? Te damos un poquito como que la etiología de este problema. Hay varias etiologías y factores que hay que considerar. La gran mayoría de ellos, en parte, son por un cepillado muy vigoroso, ¿verdad? Ujú, En parte, muchas de ellas se deben a enfermedad periodontal, periodontitis, pérdida de soporte óseo por periodontitis. Entonces, esos son como que puede ir, ¿no? Por el cepillado vigoroso o por enfermedad periodontal. Sin embargo, hay que tomar en cuenta otros factores. Hay que tomar en cuenta el grosor, el fenotipo gingival, ¿verdad? Que eso, ese tipo de fenotipo gingival tan delgado puede tener más susceptibilidad a que el paciente tenga recesiones gingivales o algún defecto mucogingival, por ejemplo, también defectos mucogingivales como la inserción aberrante de algún frenillo, ya sea en la parte superior o inferior o hasta incluso en la parte posterior. Por ejemplo, si un paciente o una paciente tienen, por ejemplo, un piercing lingual, ¿no? Trauma, ujú, ¿no? Entonces, eso también son muchos factores que hay que tomar en cuenta. Ortodoncia, si hay un diente que quizás está en una posición más bucal o más facial, ese es otro factor que puede estar afectando, ¿no? Puede estar contribuyendo a la formación de recesiones gingivales. Tipo de diente, por ejemplo, un canino que tiene una ujú. raíz más prominente o un primer molar superior, que generalmente la raíz mesiobucal tiene una prominencia más marcada. Entonces, son dientes que son más susceptibles a que tengan dehiscencias y por lo tanto tengan presencia de recesiones gingivales. Entonces, son varias cuestiones que hay que estar revisando. Y oclusión, acuérdate que también la oclusión, yo como prostodoncista he acompañado con las afracciones y pues también la oclusión muy heavy occlusion es lo que nos puede causar un poquito, ¿no? ¿Crees que es menos o también? Es un tema controversial porque no está comprobado. Hay Ujú. algunos artículos que dicen que sí, pero yo consideraría que es un factor que hay que considerar, pero no diría que es una causa. Está como todos los artículos que están haciendo un tema como un poquito controversial, que hacen el estudio y todos terminan en lo mismo. Sí, Clínicamente, es significante, pero no tanto. Más estudios se necesitan para qué tanto sí o qué tanto no. Casi todos los estudios terminan así. Further sí. evaluation is needed. Se necesitan estudios más controlados. Exactamente. Oye, Sí. y para los dentistas generales o para los estudiantes dentales que nos están escuchando, ¿tú cómo puedes checar o cómo puedes saber cuál es el fenotipo del paciente?
de lo más que nos podemos valer es de la sonda periodontal. La Ujú, sonda periodontal nos puede indicar, por ejemplo, si tú la insertas en el surco gingival, podemos evaluar el grosor o el fenotipo gingival si nosotros vemos, bueno, de acuerdo a qué tanto se transparente la sonda, ¿no? A través del ujú, tejido gingival. Si el tejido gingival se transparenta, bueno, básicamente ahí ya podemos determinar que es un fenotipo gingival muy delgado. Hay ujú, incluso sondas de colores, diferentes tipos de sondas plásticas, pero que tienen colores y eso también ayuda a determinar el tipo de fenotipo gingival. Se puede utilizar la sonda y, digamos, como evaluar el grosor gingival, ujú. ¿verdad? Yendo como a través, ¿no? A través del ansiedad, obviamente el paciente Así debe como que, estar, ajá. pero el paciente tiene que estar anestesiado. Tiene que estar anestesiado, exactamente. Esas yo diría son obviamente las formas más sencillas. La fotografía dental pues es también muy importante, ¿no? Es más visualmente con la sonda es una muy básica y muy directa de determinar. Ok, perfecto. Ahora, otra pregunta. Para los dentistas generales que están haciendo ortodoncia y también para los pacientes que nos estén escuchando que vayan a someterse a ortodoncia, ¿en qué momento tú considerarías buena idea tener una consulta con el periodoncista previo a movimiento de ortodoncia? Te lo pregunto porque a veces hay como casitos que son como un poquito más estéticos, de sube de aquí, bájale acá, trae tu diente un poquito adelante, pero a veces sí tenemos definitivamente dientes que están como muy vestibularizados, que sí, o sea, va a haber demasiado movimiento y que es casi como imposible estar moviendo ese diente sin que tenga repercusión en el soporte óseo y en el soporte gingiva queratinizada. Ándale. Ya queratinizada. Claro, entonces mira, mucho depende del tipo de movimiento ortodóntico que se vaya a hacer. Si un Ujú, diente se va a mover en sentido más hacia bucal o facial, entonces con más razón se va a necesitar una consulta con el periodoncista y por ende posiblemente el tratamiento periodontal con un injerto de tejido blando vaya a ser necesario incluso antes de empezar con la ortodoncia. Para mí ujú, siempre la relación ortoperio y es algo que estoy viendo mucho ahora que estoy trabajando porque yo trabajo con ortodoncistas todos los días. Entonces es ujú, una maravilla tener a 3 ortodoncistas trabajando junto conmigo y muchas veces ellos me mandan pacientes a mí, yo les mando pacientes a ellos y hay veces que hasta incluso en el mismo día podemos hacer las dos consultas, ¿verdad? Para mí mm. van de la mano y siempre debe de haber una interconsulta. Claro que Siempre, siempre. sí, hay veces que a lo mejor la recesión no es evidente, pero el tejido es muy delgado, sobre todo en la zona anterior inferior. Entonces hay incluso veces que se puede preparar al tejido previo al tratamiento de ortodoncia sin necesariamente ver una recesión gingival, ¿no? Ya. Ujú. Pero para mí, en mis ojos, siempre va a ser muy importante tener una consulta periodontal antes de cualquier consulta de ortodoncia. Es como si Okey, fuera para mí como un filtro, ¿no? Que si okey, el paciente es buen candidato, se tiene que ver desde el punto de vista de soporte, el punto de vista de fenotipo gingival, si hay defectos mucogingivales, entonces es como un filtro. ¿Mm? okey. Y luego, no necesariamente hablando sobre la posibilidad de tener una recesión, también cuando estás en brackets es bien importante que el paciente esté con un periodonto sano, porque tú y yo sabemos que lo peor que puedes hacer es que alguien intente mover diente y hueso y encía cuando hay una periodontitis o hay una gingivitis, porque eso nos pone pues en riesgo todo el procedimiento. Entonces, siento que es muy bueno. ¿Y tú ves a los pacientes como a la mitad? Como evaluaciones de ver que todo esté bien, se esté limpiando bien y todo. Sí, a muchos pacientes de ortodoncia y sobre todo aquellos pacientes que tienen historia de periodontitis, los Ujú. vemos cada 3 meses. Cada 3 meses Okey. falta 4 meses, depende, cada paciente ahora sí que es personalizado, ¿no? Ujú. Pero generalmente de cada 3 a 4 meses, pacientes de ortodoncia, y sobre todo pacientes de ortodoncia que tienen historia de periodontitis, es elemental verlos con esa frecuencia. Okey, perfecto. Entonces, ya vimos lo que se tendría que hacer antes de los brackets, ya vimos lo que lo causa.
Entonces vamos a suponer, llega un paciente nuevo a tu silla. Vamos a suponer Leo, 30 años, relativamente joven, buena higiene, ausencia de caries, pero tengo recesión gingival generalizada. Entonces tú me dices, ¿sabes qué, Leo? Lo que vamos a ocupar contigo es hacer un injerto de tejido. Entonces, primero explícame, ¿qué es un injerto de tejido y para qué? ¿Para qué se está utilizando? Vaya. Antes que siquiera considerar algún procedimiento, injerto y demás, lo primero que tenemos que hacer es remover la etiología, ¿verdad? Ujú, Dar la causa, porque yo te puedo hacer la cirugía más bonita del mundo, pero si yo no cambio o no te hago ver y no te hago consciente de la forma en la que, por ejemplo, estás cepillando tus dientes, si sigues con un cepillado vigoroso, a pesar de la cirugía y todo eso, es posible que esa recesión regrese, ¿verdad? ujú, Entonces, lo que hay que quitar es cambiarle la etiología, ¿verdad? Entonces, ya sea cambiar la técnica de cepillado, cambiar el tipo de cepillo que se está utilizando. Si, por ejemplo, hay un diente que está muy bucal y ortodóncicamente, incluso se puede meter un poco al arco. Eso puede también ujú. contribuir a que el procedimiento sea mejor y se tenga que hacer menos y menos Ok. traumático. ¿Verdad? Entonces, hay cosas que se tienen que resolver antes siquiera de hacer algún procedimiento. Por ejemplo, también si un paciente es fumador, digo, obviamente no voy a decirle al paciente, "Ay, deja de fumar", obviamente sería lo ideal, ¿verdad? Pero Ujú. siendo muy realistas, que ser honestos con el paciente, Realistas. ¿verdad? Y explicarles que el tabaquismo puede afectar la cicatrización de forma significativa. Ujú, Entonces es responsabilidad de ellos, ¿verdad? Si se va a hacer este procedimiento, yo les explico cuáles son los pros, cuáles los contras, si el tabaquismo es algo que el paciente va a continuar haciendo, entonces ya es decisión del paciente, pero siempre se le da la explicación, ¿no? ujú, Entonces, etiología primero. Ahora sí, ya después, bueno, ¿qué procedimiento se le va a recomendar? Depende de muchos factores también. ujú, Ejemplo, no sé qué tipo de recesión, arriba, abajo, digo, depende, ¿verdad? Depende en dónde esté la recesión, depende la profundidad de la recesión, depende si hay soporte óseo, ¿verdad? Si no hay soporte óseo, entonces ujú, es muy viable que ni siquiera vayamos a poder tener cobertura radicular completa, ¿verdad? Entonces ujú. depende de todos esos factores. ¿A qué otra cosa iba tu pregunta? Venos diciendo así como distintos tipos de tejidos, porque hay unos que, como ya sabemos, llevan es tejido conectivo, otros es el full flap. Entonces cuéntanos así como cuáles son los distintos tipos. E inclusive hay materiales que son, si no me equivoco, ya son completamente sintéticos, ¿no? Sí, bueno, hay diferentes formas de hacerlo. La forma, digamos, número uno sería sin injerto, ¿no? Sería simplemente haciendo un coronal advanced flap, ¿verdad? Y aquí tengo algunas fotografías que quisiera mostrarles para que sea también algo más visual. Entonces, como podemos ver aquí en la pantalla, tenemos esta situación con los dos caninos, canino Ujú. superior derecho e izquierdo, con unas recesiones muy pequeñitas. Si ustedes ven aquí, hasta incluso hay una pequeña ulcerita porque la paciente se cepilla particularmente fuerte ahí. Entonces, lo primero que hicimos fue modificar el cepillado, ¿verdad? Esto no, Oye, ¿qué cepillado recomiendas tú? bueno, primero obviamente un cepillo suave, Suave. ultra suave, dependiendo también, Ujú, suave generalmente, que las cerdas sean parejitas. Tipo de cepillado, mira, puede ser el VAS modificado, mientras no sea el cepillado horizontal. de violín. Ajá, exactamente. Todo está bien. Un cepillo eléctrico también es una gran forma de poder tener retroalimentación porque los cepillos eléctricos de ahora, muchos de ellos tienen un sensor de presión. Entonces, Mm, al momento de hacerlo con una mayor presión, el cepillo te puede indicar con luces de colores. Por ejemplo, si el cepillo lo estás usando muy fuerte, te puede poner un halo de color rojo. No, si lo haces con firmeza, pero lo haces bien, te va a poner una luz verde. Entonces, esa retroalimentación visual puede ayudarte a que cambies ese comportamiento y lo vayas haciendo mejor. perfecto. Ujú.
Entonces aquí tenemos esta situación, que el lado derecho es un poquito más marcado, se ve aquí como un pequeño, hasta como un pequeño cleft. De Ujú. este lado un poquito menos, son situaciones que a la paciente le causan malestar estéticamente, su sonrisa era un poco alta y sensibilidad. Entonces, en este caso, lo que decidimos hacer fue simplemente hacer una especie de túnel, Órale. despegar, despegar el tejido gingival sin levantar las papilas y utilizar una sutura sostenida de resina. Wow, eso nunca lo había visto, ¿eh? Entonces, es una forma muy No, sencilla. está bien chido. Para los que nos están escuchando en Spotify, básicamente era nunca tiene una recesión gingival de, ¿qué te gusta? 1,5 mm, 2 mm. Más o Las menos. papilas estaban intactas, entonces lo que hizo fue que hizo una sutura y la puso, se la llevó al borde incisal y como que al final en el tercio medio de la corona, puso como que resina, la fotocuró, entonces está agarrado y la sutura se está bajando el tejido y está bien creativo. Sí, digo, claro que esto requiere un trabajo muy, muy fino, ¿no? Para Ujú, utilizar esa porción. Aquí podemos ver la diferencia, ya el contorno se ve más uniforme, ya no hay ujú. recesión, ya no tiene, la paciencia no refiere sensibilidad. Entonces, y esto es a las 3 semanas, este resultado. Entonces, creo que es muy bueno y fue algo muy poco traumático, muy eficiente y muy bueno para la paciente. Eso Entonces, está straightforward. ujú, exacto, esto es una forma de hacerlo. Esta es otra forma, esta es una cirugía que hice hace poco. Aquí hice una combinación de túnel, aquí levantando un poco esta papila con un approach de espesor parcial, pero Ujú, esta papila no la levanté y básicamente algo muy parecido, pero aquí no utilicé resina, ¿no? Entonces, esta es la situación a los 7 días. A los 7 días se ve así. Las suturas siguen más o menos igual, con un poquito menos de tensión, pero el tejido se ha mantenido bastante bien aquí. Estoy a lo mejor esperando un poquito de contracción, ujú. pero yo estoy anticipando que el resultado va a ser muy bueno. Por ejemplo, Oye, aquí contracción siempre va a haber, ¿verdad? sí, va a haber, por eso hay veces que compensamos un poco. Ujú. Hay veces que si quieres hacer un colgajo de avance coronal, generalmente lo dejas el tejido, el Un margen gingival poquito más arriba. metros más coronal. Ahora Ujú. no siempre se tiene que dejar más coronal Okey. advanced. Ahorita te voy a enseñar otro caso. Y este último caso en el que no necesitamos un injerto, lo hicimos con un abordaje semilunar. Haces una incisión semilunar aproximadamente al nivel de la unión mucogingival y básicamente bajas este colgajito que tú Ujú. creas y dejas esto cicatrizar por segunda intención. Y este es el resultado a las 3 semanas. Y aquí Okey. ver que el tejido se ve un poquito más grueso, la recesión no se alcanza a notar y el paciente se siente muy cómodo. Entonces, no siempre necesitas un injerto de tejido conectivo. Si tienes un tejido, un fenotipo gingival bastante grueso, pues puedes utilizar ese fenotipo gingival grueso a tu favor. ¿Verdad? Ujú. Muchas veces me gusta mezclarlo con Emdogain, ¿verdad? Y eso también va a contribuir a que la cicatrización del tejido sea mejor y que hasta incluso tengas fibras colágenas que se insertan. Varios tipos o técnicas diferentes que puedes tener en tu arsenal de técnicas y ahora sí que te pones creativo y, y haces diferentes tipos de técnicas. Y hay casos como este en el que podemos ver una pérdida significativa de tejido blando y tejido duro en la parte mesial y en la parte distal, más en la parte mesial. Esta recesión, pues no es una recesión fácil de cubrir, no anticipamos cubrirla de forma completa por la pérdida de inserción que se observa tanto en mesial como en distal, ¿ok? Pero podríamos obtener una cobertura parcial, quizás el 50%. Y en este caso el 50% me parece bastante bueno. Ya es ganancia. Y eso lo dicta el nivel de hueso, ¿verdad? También. También de acuerdo al aporte sanguíneo que tú mantengas. Obviamente, mientras más traumático hagas y más incisiones hagas, eso puede afectar el aporte sanguíneo que tenga el injerto y la zona, ¿no? Ujú.
Entonces, por ejemplo, aquí lo que hicimos fue, en este caso, sí tomar un injerto del paladar. Si aquí se fijan en la radiografía, pues vean dónde está el nivel de la Alright. cavidad ósea. La clasificamos como Miller clase 3 o clase 3 de la nueva clasificación, que esas son Ujú, sumamente difíciles de cubrir, si no es que casi imposibles. Pero en este caso lo que decidimos fue un tejido conectivo subepitelial, el sitio donador. En este caso hicimos una técnica de 2 incisiones o doble incisión. Aquí, bueno, un pequeño desgarre. ujú. Y aquí obtuvimos un injerto de muy buen grosor y muy buena longitud. ¿El paciente qué va a sentir ahí en el paladar? Yo he escuchado que es como sienten que es como si una quemadura de pizza, ¿sí es Y cierto o sienten un poquito más? quemadura de pizza, y yo lo he sentido, bueno, yo participé en un proyecto de investigación. Obviamente lo que a mí me cortaron fue mucho más chiquito, pero sí se siente como si te hubieras pegado ahí, como si te hubieras raspado, si te hubieras quemado. Mm, Sí es más o menos esa sensación. Hay muchas okey. cosas que pueden hacer para hacer esto más cómodo para el paciente. Hay muchas veces, por ejemplo, que se pueden utilizar como plaquitas de acetato, sobre todo Ujú, si se toma el injerto como si fuera como un rectángulo completo, como para un injerto libre, ¿ok? okey. A veces que sobre eso se puede colocar un collagen tape de colágeno, Ujú, o hay veces que se pueden poner apósitos quirúrgicos. Hay apósitos, por ejemplo, a base de eugenol. Hay apósitos que son de resina, como el Barricade. Hay varias formas de hacerlo para que el paciente se sienta más cómodo. ¿Ok? okey. Esta es la zona receptora aquí. Hicimos una pequeña modificación, levantamos un poquito la pupila, pero también de forma no total, sino de forma como split thickness, Ujú. lo más cuidadoso posible. Y en este caso no cubrimos el injerto por completo. ¿Por qué? Porque no queremos transportar la línea mucogingival más coronal, ¿verdad? Lo que queremos Okey, tiene sentido. queratinizado. Y nosotros, obviamente, estamos anticipando que no vamos a poder cubrir esta porción, pero lo que sí queremos lograr es tener más encía queratinizada, y entonces esto le va a dar mucha más resiliencia al tejido futuro. Entonces aquí, por ejemplo, se mira el sitio receptor, vemos cómo se dejó esto expuesto. Fueron aproximadamente 2,5 mm, 3 mm. Esto es a la Ujú. semana, y esto es lo que esperábamos ver, un poco de necrosis, pero nosotros vemos este tejido como rosadito, rojizo, y eso es muy buena señal. Esto es a la semana, el sitio donador, y se ve Oh, está bastante sonando bien. bien. Y luego estos a las 2 semanas, bastante bien. Ahí quitamos las suturas, reforzamos la higiene. Es aquí cuando los pacientes pueden empezar a hacer el cepillado. Y Ujú, aquí muchas veces que no empiecen luego con el hilo dental o los cepillos interdentales. Quiero que vayan gradual. A las 2 semanas de operados les quitamos los puntos. ujú. Empiecen con el cepillado suave, con un cepillo posoperatorio, que es mucho más suave que un cepillo suave normal. Y a la semana o 2 semanas ya me gusta que empiecen con el hilo dental, o en este caso el cepillo interdental. Okey. Aquí a las 2 semanas el paladar está como si nada, y esto es a las 5 semanas. Aquí, bueno, la higiene la tuvimos que estar reforzando. No son zonas muy fáciles de limpiar, pero si se fijan, el grosor de tejido aquí es muy bueno. Entonces, esto a las 5 semanas se ve muy bien, a los 3 meses súper estable, y hasta incluso va obteniendo un poquito más de grosor, y hasta podemos lograr un poquito más de lo que se llama creeping attachment. Podemos Ujú, lograr que ese margen gingival migre en sentido coronal aproximadamente 1 mm al año de la operación, ¿ok? Entonces aquí a los 6 meses podemos observar, se ve muy bien, muy estable el tejido, la higiene va mejorando cada vez más, el paladar básicamente intacto, y esta es la comparación. Entonces, un muy buen resultado a pesar de la pérdida de soporte, a pesar de la pérdida de inserción en la zona mesial. Es ujú. un resultado, y ahora la paciente tiene un tejido que es más resiliente al cepillado diario. En estos casos, lo que está ayudando mucho es que el paciente, obviamente, como tú lo dijiste, removiste la etiología, se está limpiando bien y no se está lastimando con el cepillo, ¿verdad? Exactamente. Y esta paciente es una paciente que en particular tenía una historia de periodontitis agresiva.
Entonces, Ujú. ella sin falta cada 3 meses iba a su mantenimiento y bueno, lo que aquí, yo lo que siempre les digo a mis pacientes es que el 50% del éxito del tratamiento depende de mí, pero el otro 50% o hasta incluso más depende del paciente. Si el Ujú. paciente no coopera, si el paciente no cumple con sus citas, pero si nosotros tampoco les explicamos a los pacientes cómo deben hacer su higiene, cómo se deben de cuidar, qué Ok. cuidados durante sus posoperatorios, entonces los pacientes pues no van a saber, ¿verdad? Entonces es un trabajo en conjunto para poder llegar a tener un resultado muy bueno. Nere, te tengo una pregunta. Obviamente, este tipo de casos requiere de mucho conocimiento de la anatomía, sobre la histología, sobre cómo funcionan los tejidos. Requieres muchísimo conocimiento sobre las técnicas quirúrgicas para poder, pues, no causar un problema muchísimo más grande, o al menos que los beneficios de esta técnica quirúrgica no se vayan a ver de alguna manera como afectados por la falta de conocimiento. ¿Qué tipo de personas crees que sea tú competente para realizar este tipo? ¿Tú crees que hay espacio para que algún general pueda realizar al menos los procedimientos más sencillos? ¿O tú 100% dirías, no, sabes qué? Perio, 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 y pues es lo mejor para el paciente. ¿Cuáles son tus pensamientos? Your thoughts about it. Es un tema muy Cont- importante porque Ujú, el entrenamiento en periodoncia es elemental para hacer este ujú, tipo de procedimientos. Hay quizás procedimientos que pueden ser muy sencillos como los que a lo mejor vimos al principio y que hay dentistas generales que son muy quirúrgicos y hacen procedimientos de tejidos blandos muy buenos. Hay ahora muchos cursos, por ejemplo, con periodoncistas ujú. que, por es decir, dan un curso de 2 o 3 días, pero bastante intensivo. Para mí no es suficiente eso. Yo creo que zapatero a tus zapatos, ¿no? Yo creo que cada quien entrenó, cada quien sabe lo que hace. No es que sea celosa de mi profesión, pero creo que por eso estudiamos 3 años, ¿verdad? Claro, Y obviamente, claro, no todo lo aprendes en la residencia. Hay muchas cosas que nosotros también vamos a aprender fuera de la residencia, ¿no? Hay muchos profesores que me dieron clase a mí que no aprendieron implantes en la residencia y los aprendieron años después en cursos, ¿no? Entonces, se vale tomar cursos. O sea, yo creo que la educación continua es sumamente importante y no estoy peleada con el hecho de que los dentistas generales aprendan cosas y quieran hacer cosas diferentes, quizás cosas más quirúrgicas. Yo creo que es bueno ampliar conocimientos, pero cuando ya llega un punto en el que un tratamiento se sale de tus manos, hay que ser muy crítico con uno mismo, hay que ser muy realista con uno mismo y siempre pensar en el beneficio, en qué es lo más beneficioso para el paciente, que el paciente pues siempre está en primer lugar y no por querer hacer un procedimiento, querer probar hacer un procedimiento, vamos a dañar a un paciente, ¿no? ujú, Entonces hay que pensar en, bueno, si hay alguien que lo pueda hacer mejor que yo y que el paciente salga ganando, ¿verdad? Que eso es lo más importante, pues para eso estamos nosotros, ¿no? Si hay algún procedimiento que sale de tus manos, algún procedimiento en el que no estás capacitado, no eres competente y no tienes el entrenamiento, no le muevas, ¿ok? ujú. Eso para mí es importante. Sin embargo, no digo, no tomen cursos, no hagan nada de cirugía, no aprendan nada de tejidos blandos. No, creo que es bueno también pues para ampliar horizontes y para aprender y incluso para aprender a diagnosticar y saber dónde son tus límites, ¿no? Claro. Eso es bueno y siempre el aprender nunca termina. Esos son mis pensamientos. Muy buenas palabras. Y ya casi para finalizar, ¿qué tipo de contraindicaciones o qué tipo de cuidados o qué tipo de pacientes y de plano dirías, sabes que tú no puedes recibir este tipo de procedimientos? Primero, un paciente que nunca va a cambiar su técnica de cepillado o hábitos. Ujú, Por ejemplo, yo he visto pacientes que tienen hábitos desde rascarse la encía. mm, Me tocó una vez una paciente y ella decía, es que por la ansiedad, y es mi forma de lidiar con la ansiedad, se rascaba la encía y llegó a tal grado, se rascaba entre lateral y canino, llegó a tal grado que llegó a perder hueso entre lateral y canino, ¿verdad? Por ejemplo, pacientes que tienen piercings en la lengua y se niegan a quitárselos, pues en ese caso tampoco. Si hay pacientes que
la higiene no es buena, se les acumula sarro, pero aún así dicen, no, pues es que tengo la raíz expuesta, pero no mejoran su higiene. Hay veces que si hacemos el procedimiento puede ayudarles a hacer mejor su higiene. Entonces, hay veces que necesitamos entrar nosotros primero para que el Ok, paciente por su higiene. O sea, son situaciones muy puntuales, pero si es un paciente que viene con mucha inflamación o la enfermedad periodontal no está todavía controlada, en esos casos, pues todavía no es algo que yo haría, ¿no? ok. Básicamente eso, y pacientes que tienen expectativas muy altas, pues no que no les hiciera yo el procedimiento, sino siempre establecer expectativas, siempre decirles a los pacientes que no se garantiza el 100% cobertura, Ujú, ¿no? No siempre sobreprometer. Mira, por el caso que tú tienes un poco de pérdida ósea, yo estoy estimando una cobertura parcial. Siempre ser honestos con los pacientes y ok, realistas. entiendo. ¿Y los pacientes con diabetes incontrolada, pacientes que fuman, todavía lo harías o? Hay casos en los que sí lo haría, tengo mis reservas con muchos de esos pacientes, pero siempre tiene que haber, pues ahora sí que un consentimiento, ¿no? Y el paciente, Ujú, si el paciente insiste en hacerlo a pesar de las recomendaciones, a pesar de si no quieren cambiar el hábito, hay de pacientes a pacientes, ¿no? Si hay ujú, pacientes que fuman poquito, pero están dispuestos a dejar de fumar. Yo he logrado que haya pacientes que dejen de fumar porque quieren ujú. que funcione su tratamiento. Entonces, mucho también depende del manejo que tengas con los pacientes, ¿no? La motivación Okey, es, ya cuando empiezan a ver cuánto les va a costar si siguen fumando, ¿verdad? Entonces, okey, ese manejo hasta un poco psicológico, ¿verdad? Entonces, establecer expectativas bien realistas con los pacientes, pero no son contraindicaciones totales, ¿no? y No, aparte es como parte de todo, si fuma poquito, pero se limpia muy bien, es como que, bueno, a lo mejor y te hay la perdono un poquito. exacto, hay pacientes que son más susceptibles que otros, pero claro, siempre les explico, esto puede pasar, la cicatrización se va a ver afectada, se va a tardar más, posiblemente no vaya a funcionar como estamos esperando. Entonces, de nuevo, expectativas, diagnóstico y un buen tratamiento. Perfecto, muy bien. Doctora Robles, Nere, muchísimas gracias por todo tu tiempo el día de hoy. Muchas gracias a ti por invitarme, me encantan estos podcasts, me encanta el profesionalismo con el que lo haces, nos la pasamos muy bien y espero poder estar en otro de tus podcasts muy pronto. Claro que sí, claro que sí. Yo espero poder estar visitando Austin, Texas, porque nunca me tocó ir al restaurante donde la gente va a hacer fila desde las 6 de la mañana para comprar barbecue. ¿Ya has ido? No, todavía no. Pero ya sabes de cuál estoy hablando, ¿verdad? Franklin, sí. Franklin, ya. Ya pronto, pero Muy cuando quieras bien. venir, aquí estamos. Nere, muchísimas gracias y nos vamos a ver pronto en otro episodio. Muchas gracias a ti. Ya lo tienen amigos, la doctora Nere, vayan a seguir en sus redes sociales para que vean sus casos, para que vean su vida como dentista y pues está bien interesante. Y Mientras tanto, nos aprenden, vemos en el próximo episodio. ¿Mandé? y para que aprendan inglés también. Y especialmente para que aprendan inglés. Muy bien. Nos vemos pronto en el próximo episodio. Bye bye. Adiós.